Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos de temas jurídicos. El día de hoy les traigo el elemento lógica en la hermenéutica legal. El abogado y el profesional del derecho en general se encuentra constantemente interpretando textos y normas jurídicas para poderlos usar como fundamento a la hora de emitir sus argumentos. La hermenéutica legal es la rama del derecho que estudia la interpretación de las normas que hacen parte del mismo. El método que es empleado para poder entender las normas jurídicas es la interpretación de los textos legales o lex scripta, estableciendo las bases conceptuales para que el análisis de las normas jurídicas se haga de forma objetiva. Para ello, vamos a necesitar distintos elementos, entre ellos el elemento lógica, el elemento gramatical, el elemento funcional. Nosotros hoy nos vamos a basar en el elemento lógica para ampliarlo un poquito más. Tenemos que la lógica como elemento que se usa para hacer las respectivas interpretaciones de la norma jurídica, permite llegar al entendimiento de las leyes a través de la razón. Mediante la hermenéutica lógica se pretende encontrar el significado real de cada texto jurídico, de modo que su aplicación sea siempre justa, clara y irrefutable, proporcionándole al mismo tiempo a los jueces las herramientas necesarias para que emitan una sentencia de forma objetiva. La interpretación lógica de los textos jurídicos busca el contraste de las bases teóricas con el contexto de aplicación, la cual debe realizarse de forma integral, remitiendo la actividad a establecer el verdadero sentido y significado de la norma jurídica. El elemento lógica, como parte de la interpretación de los textos jurídicos, constituye un elemento muy importante, pues abre una amplia gama de posibilidades que se puede llegar a través de la lógica. Por ejemplo, posibilita la comprensión de los textos legales desde el mismo punto de vista del legislador, permitiendo darle un mismo sentido a la norma para todos los casos cuando se trata, obviamente, de la misma materia y de temas bajo las mismas circunstancias. Persigue la igualdad en los procesos jurídicos sin distinción ni otros intereses que no sea la justicia. También garantiza la equidad y que se haya una línea o una similitud en la toma de decisiones. Repito, siempre y cuando la materia sea la misma y las circunstancias así también lo sean, disminuyendo así la probabilidad o el margen de error al momento de dar los veredictos. Para poder estudiar mediante la lógica o analizar lógicamente los textos legales, tenemos una estructura que se basa en dos elementos, el elemento lógica interna y el elemento teleológico. El primero hace referencia a que se contempla o ya se tiene la clara noción de que el legislador al momento de crear la ley lo hizo en base a las fórmulas legislativas que se deben aplicar y que por lo tanto usó la lógica formal. En este caso, el intérprete puede fácilmente inferir para llegar a una interpretación objetiva. El elemento teleológico, por su parte, se refiere a aquel que nos va a permitir llegar a entender la voluntad del legislador al momento de crear la ley. En estos métodos, para poder llegar al entendimiento e interpretación de las normas jurídicas, grandes juristas dieron sus aportes. Entre ellos tenemos a Frederick Carl von Savigny, que implementó un método que aún se mantiene vigente, pues sus procedimientos en su procedimiento se analiza el contexto lingüístico, el sistemático, el funcional y el lógico de una norma jurídica. Pero él no usa el elemento lógico como primer elemento para hacer el respectivo análisis de la norma. Él dice que primero se debe ir por la parte gramatical, pues si la norma no tiene oscuridad en su fórmula semántica, gramatical, pues no es necesario que se haga tal análisis. Primero, entonces, habría que entender la fórmula gramatical en la que se redactó la norma jurídica. De ahí, si con esto no es suficiente, entonces pasaríamos, según este método empleado por
Bonsavini, sería entonces utilizar el contexto sistemático para entender la norma, el momento histórico en el que fue creado o las normas precedentes que tratan sobre la misma materia. Y en tercer lugar, pues si con esto no es suficiente aclarar lo que una norma jurídica dice, pues se debe entonces recurrir al contexto funcional, y aquí entramos entonces también a usar el elemento lógica, porque pretendemos entonces llegar a la razón y al espíritu de la ley en cuestión. Otro jurista que dio grandes aportes fue Emilio Betti, pues en su libro Teoría General de la Interpretación expone el uso de la lógica y el método inductivo para llegar certeramente a la interpretación de los textos jurídicos. Otro aporte, gran aporte, fue el que implementó, el que nos entregó el gran jurista Arthur Kaufman, mediante un modelo que se basa en 3 pasos. Primero, mediante la abducción, que en principio señala que es la forma de llegar a una conclusión insegura, y además afirma que el carácter lógico de la comprensión hermenéutica sería el de una conclusión abducida. Después, utilizaríamos la inducción, pues es indispensable para crear el derecho, y luego la analogía o la comparación, pues describe que esta analogía se usa para llegar a una conclusión lógica. Acuérdense que primero utilizaba la abducción para llegar a una conclusión insegura, pero mediante la analogía, mediante la comparación de 2 normas o más, se llegaba más claro, de forma más precisa y más lógica a una conclusión. ¿Por qué se hace este análisis de la lógica, lógico de la norma jurídica? Pues para llegar a la finalidad que se persigue, que son 2. Primero, obtener la ocasio legis o conocer la ocasio legis, y luego la ratio legis. La ocasio legis es conocer la ocasión, como su nombre lo dice, el contexto histórico en el momento o el lugar o la situación en el que el legislador se vio con la necesidad de crear esta norma jurídica para poder entender por qué la creó. Y entonces aquí entra la ratio legis, que es el objetivo, el principal, saber la razón, el por qué creó la norma. Cuando la construcción gramatical, como les dije anteriormente, es clara y precisa, pues no se necesita realizar una interpretación lógica de la norma. El elemento lógica lo vamos a usar cuando mediante el estudio de la gramática o el estudio sistemático no son suficientes. Pero cuando el contenido es oscuro y da espacio a más de 2 interpretaciones, conviene que se haga un análisis lógico para que nos dé un significado certero y objetivo y único de la misma norma. O sea, que no se tengan varias interpretaciones, sino que se logre entender la norma de una sola manera. Las normas procesales requieren claridad, puntualidad y eficacia. Cuando hablamos de normas procesales, el elemento lógico no es lo primero que debemos usar. Para analizar estas normas es necesario que el juez o los abogados vayan siempre a estudiar los principios constitucionales y los principios del derecho procesal. Si allí no se encuentra la respuesta, pues ya podríamos pensar en buscar el significado de esta norma en cuestión mediante la lógica y la analogía, pues juegan un papel importante. Para ya finalizar, les dejo a manera de conclusión lo siguiente. Además de leer la norma como tal, se debe dar la interpretación lógica necesaria, que ayude a comprender el espíritu de la misma, con el único objetivo de utilizar el derecho como conjunto ordenado que regula y permite la convivencia en sociedad. El dinamismo del derecho no da lugar a la permanencia de los textos legales. Esta característica, que comparte con el lenguaje, exige constantes interpretaciones, y cuando el espíritu de la norma dista de la realidad actual, se hacen pertinentes las modificaciones. Entendamos que el derecho es dinámico, al igual que el lenguaje, como les dije ahorita. Y la formación también que cada legislador tiene es diferente. Por lo tanto, la manera de expresarse puede ser que no todo el mundo la vaya a comprender. Pero si uno llega a hacer los análisis con los pasos que se pretende estudiar, pues puede lograr llegar
a una conclusión y a un buen entendimiento de la norma jurídica para poderla utilizar en nuestra profesión. La hermenéutica lógica de la norma brinda las herramientas y estrategias que ayudan al juzgador para hacer su tarea de forma más justa y objetiva posible, confirmando el significado de una misma ley en todos los casos cuando se trate de la misma materia, como ya les dije, garantizando así la igualdad en todos los procesos legales, principio fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo capítulo. Pueden dejarme, como siempre les digo, sus comentarios abajo. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, los leo. Hasta luego.